Bueno, pues vamos, como decía, a charlar con la doctora Lozano Caballero, la doctora Obdulia, que es la responsable de la unidad de cefaleas en el Hospital Virgen de la Risaca. Ella es neuróloga especializada en cefaleas, como decimos, pero también en otras dolencias neurálgicas. Buenos días, bienvenida aquí. Buenos días, muchísimas gracias. A los estudios de Onda Regional. En un par de meses va a participar usted además en un congreso de residentes. ¿Cómo se juntan ustedes los residentes? ¿O es para residentes el congreso? ¿Cómo lo hacen? Así es, pues a raíz de haber tomado posesión como vocal en la Sociedad Española de Neurología, que supongo que ahora después lo comentaremos, pues una de las tareas principales dentro de mi vocalía va a ser organizar este congreso anual para residentes. Es un congreso que se empezó a realizar antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia se quedó todo un poco paralizado y desde 2024 se ha vuelto a retomar. Y es un congreso que está específicamente organizado para residentes pequeños, residentes de segundo año, algunos de tercer año, para introducirlos en la neurología. En el ámbito de la neurología. Recientemente ha sido elegida vocal de la Sociedad Española de Neurología. ¿Por qué? ¿Le apetecía entrar en...? Pues, a ver, realmente es una oportunidad que me dio personalmente el presidente de la sociedad. Yo cuando hice la residencia, que me formé aquí en el Hospital Virgen de la Risaca, tenía muy claro que quería dedicarme a cefaleas y a neuralgias. Era una parte de la neurología que me llamaba especialmente la atención. Y aquí en Murcia había un vacío en cuanto a la asistencia de estos pacientes. No habían consultas monográficas ni unidades especializadas en cefaleas. Entonces solicité una rotación electiva voluntaria en la unidad de cefaleas del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Y allí pues conocí al doctor Porta, que es Jesús Porta, que es el presidente actual de nuestra sociedad, y establecí mucho vínculo con él. De hecho, estuvimos colaborando para solicitar una beca y actualmente es mi director de tesis doctoral. Estoy haciendo la tesis doctoral sobre migraña y entonces como le tocaba salir reelegido presidente para estos 2 años, me ofreció la posibilidad de formar parte de su equipo. Y claro, sin dudarlo, pues acepté. Se ha incorporado. ¿Por qué nos duele la cabeza, doctora? Por tantas cosas, ¿no? Gran pregunta. Realmente, actualmente hay más de 200 tipos de dolor de cabeza. Madre amor. Y los dolores de cabeza generalmente se dividen en función de la causa y del origen. Tenemos las cefaleas primarias, que son aquellas en las que el dolor de cabeza es la propia enfermedad, y luego tenemos las cefaleas secundarias, en las que el dolor de cabeza es un síntoma secundario a otra enfermedad. Pues sea, por ejemplo, secundario pues, a una enfermedad de los senos, una sinusitis, sea secundario pues, a un tumor cerebral o a un ictus, que puede también producir dolor de cabeza. Entonces las dividiríamos en esos 2 grandes grupos: cefaleas primarias, propia enfermedad, y cefaleas secundarias, en las que la cefalea pues, es un síntoma de otra enfermedad. Si la enfermedad lo es como tal, ¿estamos hablando de migrañas o no necesariamente de migrañas? No necesariamente. Realmente la migraña es la cefalea primaria más frecuente, la más conocida y la que tiene una mayor prevalencia, pero hay muchísimas otras cefaleas primarias que se conocen un poquito menos, como la cefalea en racimos, otras cefaleas trigeminautonómicas, hemicrania continua, hemicrania paroxística, unas cefaleas rarísimas que se llaman SUNT o SUNA por sus características. En fin, aunque la migraña es la más prevalente, la más frecuente y la más conocida, hay muchísimas otras. ¿Cómo se establece un diagnóstico? ¿O es difícil establecer un diagnóstico para distinguir lo que es un dolor de cabeza como enfermedad primaria de un dolor de cabeza provocado por otro tipo de dolencias? Pues cuando llegan a la consulta, ¿no? Los pacientes le dicen, doctora, pues, no sé, me duele la cabeza. Pues esta pregunta es muy bonita. Y es que una de las principales razones por las que yo me especialicé en este área es porque el diagnóstico de las cefaleas sigue siendo eminentemente clínico. O sea, las pruebas complementarias no nos diagnostican una cefalea. Nos ayudan a descartar causas secundarias, pero siempre solicitándolas y sabiendo lo que buscas y con una sospecha clara. Pero el diagnóstico en las cefaleas se basa el 99% en una buena historia clínica, en mirar a los ojos al paciente, en preguntarle cómo le duele, desde dónde, qué síntomas acompañan el dolor,
qué desencadenantes tiene, qué le alivia, y luego con una exploración neurológica completa y también buscando puntos dolorosos alrededor del cráneo que muchas veces pueden orientar al tipo de cefalea. Entonces, el diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico. Sí que es verdad que tenemos una serie de síntomas o signos de alarma, lo que se llaman banderas rojas, que si están presentes nos deben hacer sospechar la presencia de una cefalea secundaria e indagar un poquito más. Pero realmente los pilares del diagnóstico en casi todas las cefaleas es una buena exploración clínica y una buena historia. ¿Es un problema vascular el dolor de cabeza? ¿Es un problema del propio cerebro, que duele el cerebro? Depende de la enfermedad. En migraña, por ejemplo, que es la más frecuente y la enfermedad de la que conocemos más la fisiopatología, el problema está en un procesamiento anormal del dolor. Realmente el problema está en redes neuronales. Es una disfunción de todas las redes que modulan el dolor. O sea, que es el cerebro el que duele. Es el propio cerebro. El cerebro no duele porque no tiene nociceptores, pero lo que duele son las meninges, que como respuesta a esa cascada que inicia en el cerebro, se inflaman y por tanto produce el dolor de cabeza característico de la migraña o de otras enfermedades. ¿Eso eleva la presión arterial o tiene que ver con que se eleve la presión arterial en el dolor de cabeza? ¿Es la causa o la consecuencia? Puede tener relación. Realmente en la migraña al final, entiendo que hablamos de la migraña porque es la más frecuente, Sí. y la enfermedad de la que conocemos más la fisiopatología. En una primera fase de la migraña se produce una activación de los centros que modulan el dolor y en una segunda fase se activa lo que se llama el sistema trigeminovascular. El sistema trigeminovascular está constituido por las aferencias sensitivas del nervio trigémino hacia los vasos meníngeos. Entonces, Vasos sanguíneos, ¿no? Sí, los vasos sanguíneos que irrigan las meninges. Entonces, un dolor de cabeza por una migraña, una crisis de migraña, produce un dolor de cabeza muy similar al de una meningitis, porque al final no deja de ser una inflamación de estas recubiertas que envuelven el cerebro. Entonces, una crisis de migraña puede elevar la tensión arterial como mecanismo compensatorio por el propio dolor, pero a la inversa también. La relación entre hipertensión arterial y migraña es bidireccional, de tal forma que un paciente hipertenso o con una hipertensión arterial mal controlada puede empeorar de su migraña y hay que tratar ambas cosas. Mi abuela pasaba migrañas, mi padre pasaba migrañas, no es mi caso, pero quiero decir, ¿hay un componente genético también a la hora de que debute una migraña? Absolutamente sí. Realmente la migraña, se han hecho estudios en los últimos años de GWAS, que son estudios que se hacen analizando el genoma completo de pacientes que padecen patologías concretas, en nuestro caso la migraña, y sí que se ha visto que hay muchísimos genes implicados. Lo que sí sabemos en clínica, y eso se ve en la práctica clínica, es que normalmente en las familias de pacientes con migraña hay antecedentes de migraña. No es tan así como que si yo tengo migraña, mi hijo va a tener migraña sí o sí, es decir, no es una herencia autosómica dominante que llamamos en medicina, pero sí que hay factores genéticos que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. El paciente de migraña, algunos comentan, sé cuándo o tengo algún detonante que me va a provocar migraña. No sé si como una tableta de chocolate y me da migraña. ¿Hay determinados alimentos que provocan? Esto es muy bonito. Esta pregunta es muy bonita, me encanta, porque además siempre se lo comento yo a los pacientes en la consulta. Una crisis de migraña completa tiene 4 fases, ¿vale? Que se suceden de manera secuencial y puede durar la crisis completa hasta 3-4 días. Entonces, en la primera fase se activa una estructura del cerebro que se llama el hipotálamo. Y es la responsable de causar los síntomas premonitorios de la migraña. Esos síntomas premonitorios suelen ser irritabilidad, cambios de humor, apetencia por determinados alimentos, bostezos, somnolencia. Luego tendríamos una segunda fase que no está presente en todos los pacientes, que está presente en torno al 25%, que es el aura. El aura son síntomas neurológicos que normalmente preceden al dolor de cabeza, pero en ocasiones se puede superponer junto con el dolor y en otras ocasiones aparecer incluso sin relación con el dolor. Y son síntomas neurológicos normalmente visuales, en forma de destellos luminosos, de pérdida de visión por un campo visual, pero a veces también pueden ser sensitivos o incluso del lenguaje. Luego, la tercera fase de la crisis de migraña es la más conocida, que es en la fase de dolor propiamente dicha, la más discapacitante. Y después del dolor
viene lo que se llama los síntomas postdrómicos, que es lo que los pacientes conocen en la calle como la resaca de la migraña. Y es que puede durar incluso hasta un día después del propio dolor y son síntomas sobre todo cognitivos, embotamiento, fatiga mental, dificultades de concentración, somnolencia. Entonces, es muy bonito porque antes se creía que había ciertos alimentos que podían desencadenar las crisis de migraña. Y a eso vamos, a muchos pacientes tradicionalmente se les restringieron alimentos pues, como el chocolate, los quesos, el vino tinto, porque se decía que estaban implicados en la génesis del dolor de la crisis de migraña. Eso lo he oído, doctor. Realmente lo que sabemos a día de hoy es que en la primera fase de una crisis de migraña, en la que se activa el hipotálamo, el primer síntoma de una crisis de migraña es que vamos a buscar ciertos alimentos. La apetencia por determinados alimentos es el primer síntoma, de tal forma que, claro, cuando se les pregunta a los pacientes qué has hecho antes de... Es que tomé no sé qué. Claro. Y realmente lo primero es que tu cerebro te lleva a buscar normalmente alimentos ricos en grasa o hipercalóricos. Pues una por respuesta... esa activación del hipotálamo. Y es una respuesta para protegerse el hipotálamo que dice realmente, o no, y al final acaba con el efecto contrario. Sí, realmente la migraña es un estado desadaptativo del entorno, del cerebro a su entorno, porque los neurólogos lo decimos que el cerebro migrañoso es un cerebro que es hipersensible e hiperexcitable, de tal forma que reacciona de forma desmesurada ante estímulos externos. Y nunca me lo había planteado así, pero la verdad es que pudiera tener sentido que esa fase prodrómica supusiera como un mecanismo de protección del cerebro para lo que se viene después, ¿no? Avisando que me va a doler la cabeza y mucho, ¿no? Eso es. Vamos con los tratamientos. Se ha avanzado mucho últimamente, doctora, en lo que son los fármacos, ¿no? Que no sé si contribuyen a evitar el dolor o incluso a prevenir la fase más dura de lo que pueda ser esa fase del dolor muy profundo de la migraña, ¿no? Yo ayer tomaba algunas notas y, claro, esto me parecía como nombres de Juegos de Tronos, ¿no? Hablaba de los gepantes y los ditanes. Demonios, ¿qué es esto, no? Sí, así es. Es verdad que, como comentábamos, en los últimos 10-15 años se ha avanzado muchísimo en el conocimiento y de la fisiopatología de la propia enfermedad. Entonces, estos estudios básicos nos han aportado el conocimiento y hemos descubierto que hay una molécula, que es el CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que se eleva muchísimo en los pacientes con migraña respecto a pacientes que no tienen migraña y además en los pacientes con migraña se eleva mucho más durante las crisis, volviendo a su nivel basal previo una vez que ha cedido la crisis. De tal forma que parece ser que es una molécula muy implicada en la génesis de la enfermedad, pero no es la única, no solamente el CGRP, que es la más conocida, sino que hay otras moléculas pues como el PACAP, el VIP, el óxido nítrico, hay muchísimas otras que están implicadas. Entonces, en base al descubrimiento de esta molécula, molécula en la fisiopatología, pues se han diseñado los primeros tratamientos específicos dirigidos para la migraña, que son los tratamientos que actúan en la vía del CGRP. A día de hoy son los tratamientos más eficaces que se conocen, con una mayor tasa de eficacia y una menor tasa de efectos secundarios. Y a día de hoy ya tenemos 6 disponibles en el mercado aquí en España. 4 de ellos son de administración parenteral, 3 subcutáneo, 1 intravenoso, y luego están los gepantes, que son pequeñitas moléculas que actúan en el receptor del CGRP, y ya tenemos 2. Uh-huh. ¿Eso hay que tomarlo de manera cronificada o solamente cuando va a llegar una crisis o en el momento de la crisis, estos medicamentos? Realmente son tratamientos, alguno de ellos, como el Rimegepant, puede servir tanto como tratamiento sintomático como preventivo, pero en líneas generales se utilizan como tratamiento preventivo en pacientes que tienen muchas crisis de migraña al mes para intentar disminuir el impacto y la discapacidad asociada a la enfermedad. Realmente una cosa es las indicaciones según ficha técnica y otra cosa son las condiciones de financiación por el Sistema Nacional de Salud. Sí. Exacto. Entonces, realmente por indicación en ficha técnica, a partir de 4 crisis de dolor al mes se pueden prescribir, pero para que estén financiados se necesita haber fracasado a 3 tratamientos preventivos orales y en el caso de migraña crónica que uno sea la toxina botulínica.
Las inyecciones, eso le iba a preguntar. Era un tratamiento que se hablaba también, ¿no? ¿Es efectivo? Esas inyecciones de, no sé, inyecciones de Botox, porque Sí, nos entendamos, sí. ¿no? A día de ¿Funciona? hoy, sí, tenemos varias técnicas de infiltración pericraneal en cefaleas. La más conocida de ellas, porque se lleva utilizando más tiempo, es la toxina botulínica. La toxina botulínica se empezó a utilizar en los años 90 a raíz, por serendipia, ¿no? Como muchas cosas en medicina, y es que cuando las actrices de Hollywood empezaron a administrarse la toxina botulínica con fines estéticos a nivel frontal, se empezó a observar que aquellas pacientes que tenían migraña empezaban a mejorar mucho de sus crisis, y en base a eso se diseñaron 2 ensayos clínicos en pacientes con migraña con una distribución un poquito diferente de la toxina botulínica, y se vio que pues, hasta entonces, hasta la fecha, era el tratamiento más eficaz que se había conocido. Y a día de hoy lo utilizamos sobre todo en situaciones de migraña crónica, pacientes que tienen más de 15 días de dolor al mes, y es un tratamiento realmente eficaz y muy bien tolerado. ¿Cómo se puede vivir con más de 15 días de dolor de cabeza o de migrañas? Pues es una enfermedad muy discapacitante. Capacitante. Muy discapacitante. Doctora, ¿cuánto conocemos del cerebro? ¿O cuánto nos falta por conocer todavía del cerebro? Pues es una pregunta muy Muchísimo, difícil. ¿No? Realmente el cerebro es el órgano más complejo de nuestro organismo. Me atrevería a decir que el más importante, porque sin cerebro no somos personas, ¿no? Es lo que nos hace ser quien somos. Y en los últimos años hemos avanzado muchísimo. De hecho, se dice que este es el siglo de la neurología. Cada vez conocemos más acerca de las enfermedades neurológicas y de la propia fisiopatología del cerebro, pero realmente hay muchas incógnitas todavía. No me atrevería a decir un porcentaje de lo que conocemos y lo que desconocemos, pero sí que diría que en los últimos años hemos aumentado exponencialmente este conocimiento. ¿Qué parte le gustaría conocer? Que ahora desconocemos, así. De las muchas, ¿no? Una. Que les vendría bien a ustedes, el mecanismo de producción de enfermedades neurodegenerativas. Hay enfermedades neurológicas devastadoras, como la ELA, por ejemplo, que son enfermedades neurodegenerativas, que todavía a día de hoy no conocemos bien cuál es el mecanismo por el que se producen. Entonces yo me inclinaría por ahí. Para terminar, hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Usted es científica, no sé qué mensaje a quienes nos pueden escuchar, si merece la pena o no. Claro que merece la pena, ¿no? Hombre, por supuesto. Este mundo, ¿no? Por supuesto. Realmente es muy bonito ver cómo en los últimos años se han aumentado progresivamente el número de mujeres, ya no solo en la medicina clínica asistencial, sino también en investigación, en puestos de liderazgo, de gestión. Cada vez las mujeres vamos teniendo un papel más importante en la sociedad en general, y eso es muy bonito, y es un mensaje muy bonito y muy positivo para transmitir a los más jóvenes. De hecho, en las facultades de medicina ya el número de mujeres, el porcentaje de mujeres se acerca al 70%. Son ustedes una amplia mayoría. Obdulia Lozano Caballero, responsable de la unidad de cefaleas en el Hospital Virgen de la Risaca, doctora, neuróloga, gracias por estar con nosotros. Compartir minutos hoy en Onda Regional. Un saludo, Camino.